Bueno, Manuel, supongo que me traerás mucho sonido en clave Senado o Parlamento de la intervención de Sánchez y de esa trama semimafiosa que han organizado para intentar empatar o algo parecido a empatar. Porque, sinceramente, creo que lo que estamos viviendo en las últimas horas es mucho más grave de lo que un porcentaje alto de ciudadanos puede alcanzar a imaginar. Hoy ha habido ya amenazas en el Parlamento tipo la pasionaria, por parte de la Chiqui, que hoy está bajo sospecha, y sabe Dios si acabará alguien en la cárcel, por una filtración de Hacienda, de la que ella está presumiendo y haciendo causa, cuando lo normal es que estuviese pendiente de quién ha sido para poder hablar públicamente y dar la cara, quizás con un nombre de alguien que acabaría en la cárcel, porque está penado de cárcel lo que ha hecho el PSOE los últimos días, alguien para el PSOE, haciendo una filtración de la agencia tributaria. Hoy la Chiqui la hemos visto ya en el Parlamento, cual pasionaria, amenazando a los populares. Cuidado, les decía. Cuidado. No sé si se refería a que tuviesen cuidado de no acabar ninguno como Calvo Sotelo con un tiro a la puerta de su casa o del cementerio de su pueblo. O a lo mejor les estaba diciendo, cuidado, que también tengo todos vuestros datos fiscales y os puedo joder la vida. No lo sé. Pero que la imagen va a recorrer medios internacionales, no tengáis duda. Cuidado, amenazando, creo que hasta con el dedo. Con el dedo, sí. Eso la última vez que lo vimos en España, pues Calvo Sotelo no acabó la semana. Esto se les está yendo de las manos a la mafia que se ha puesto guarra a ganar dinero en el gobierno, con varios ministerios implicados y la propia mujer del presidente del gobierno, con todo el escándalo de Air Europa, maletas llenas de dinero, empresas favorecidas por el gobierno con las que colaboraba o trabajaba la mujer del presidente. Toda esta mafia que no es descartable que algún día acabe, como dijo el periodista que empezó a hacerlo público, helando la sangre a los españoles. Toda esta historia que nos lleva a todos a pensar que realmente el rey de Marruecos tiene cogido por los huevos al presidente del gobierno, con información que, como ha dicho ese periodista, pudiera llegar a helarnos la sangre. El PSOE ha intentado en las últimas horas contrarrestarlo de una forma vomitiva y, lo que es todavía peor, mafiosa, absolutamente mafiosa. Mirad, evidentemente yo no voy a morder la liebre mecánica, pero hay que dejar clara la constatación de varios detalles que evidentemente demuestran hasta qué punto la mafia del gobierno, con una filtración de la agencia tributaria, está queriendo desviar la atención del robo masivo de millones en plena pandemia a cuenta de las mascarillas que le negaban, por ejemplo, a los sanitarios de este país. Primer dato. Los hechos de los que hablamos son unos hechos fiscales del novio de Ayuso. Fiscales. Punto 1. 2. Son unos hechos anteriores a que fuese novio de Ayuso. 3. El novio de Ayuso ahora, cuando aquello no era novio, trabajaba para una empresa sanitaria. Es que esto es muy importante, ¿eh?
la empresa de la famosa comisión factura al gobierno 250 millones de euros. Es la empresa que más dinero facturó al Ministerio de Sanidad. Es decir, es una empresa que se dedicaba a temas sanitarios. No tiene nada que ver con lo que hemos visto en varias comunidades, y ni os cuento en la trama del gobierno de Sánchez, creando empresas paralelas para robar en carretillos. Esto es una empresa que se dedica al sector sanitario, que contrata a la hora novio de Ayuso 2 meses antes de empezar la pandemia. Otro dato importante, 2 meses antes, cuando esa empresa contrata al ahora novio de Ayuso, es 2 meses antes de la pandemia, del estado de alarma. Supongo que porque las informaciones que llegaban de China, y principalmente de China, a una multinacional que se dedicaba al negocio sanitario, le llevó a adelantarse a los acontecimientos. Y es cuando le firman que le dan un 4,5 de comisión de operaciones sanitarias que hagan el futuro. Faltaban 2 meses para empezar la pandemia. Otro dato fundamental. Otro dato clave, el clave. Si la operación la hizo con el gobierno de Sánchez. El ahora novio de Ayuso, la operación la hace con Salvador Illa, su empresa, con el gobierno de Sánchez. De hecho, el PP pide investigar esa compra, igual que otras muchas compras donde han robado, estamos sabiendo a expuertas, que hizo el gobierno de Sánchez. Es que es una operación de Sánchez. Lo que están denunciando como liebre mecánica es una operación con el gobierno de Sánchez. Y sobre todo, y lo más importante, Ayuso no tiene ninguna vinculación. La Comunidad de Madrid no hizo ninguna compra, ni trabajó con esto, no tiene nada que ver. Creo que he leído esta mañana que incluso rechazó las propuestas de este o de la empresa de este chico que no era novio de Ayuso. Creo que lo he leído esta mañana. O sea, no hay ninguna vinculación de la Comunidad de Madrid, ni con los negocios ni con nada. De esos negocios es de donde sale el tema fiscal, el tema de Hacienda, que filtran horas antes de la comparecencia de Sánchez en el Senado y en el Parlamento. Es acojonante. O sea, que una trama de golfos, sinvergüenzas, ladrones, en donde está implicada una pila de ministerios y ministros, con la mujer de Sánchez como protagonista estelar, con empresas rescatadas en aquel momento por Sánchez, que participaban de millones de euros que llegaban de forma ilegal a través de Delci a España. Es decir, fijaros qué trama de narcos. Y estos dicen, vamos a empatar, hay que crear algo. Y el día antes de la comparecencia de Sánchez, hablan de que este chico tiene deudas con Hacienda o un tema fiscal. Fiscal, ¿no? Sí. Que, por cierto, he leído hace un momento una noticia que ya habla de que la deuda la había pagado antes de que esto se filtrase a la Fiscalía. Pero me da igual, si es que además yo no estoy pretendiendo disculpar a nadie. Estoy trasladando hechos demostrables, los importantes. Aquí Ayuso no tiene nada que ver. Todo esto es del novio Ayuso antes de ser novio de Ayuso. Las operaciones se hacen con el gobierno de Sánchez. Es decir, si hay algo raro, es con el gobierno de Sánchez. Tal es así que es el propio PP el que lo introduce en la denuncia anticorrupción de varias operaciones. Esto es flipante. Y ni siquiera va de eso. Va de que el dinero que ganó en aquellas operaciones con el gobierno de Sánchez ha podido
cometer algún delito con respecto a los impuestos que tenía que pagar. Que si es verdad, espero que le claven lo que le corresponde, como a cualquier ciudadano. Ayuso dimisión, con 2 cojones. Hoy Sánchez, luego en el lodo oiremos, pidiendo la dimisión de Ayuso. Ayuso, pero oiga, que yo dimita a la Comunidad de Madrid, cuando la Comunidad de Madrid no tiene nada que ver en esto, cuando los negocios con el que ahora es mi novio los hizo su gobierno, antes de que yo le conociese, con una empresa que se dedicaba al sector de sanidad, cuando ustedes han creado empresas para robar a carretillos, y con la de Hacienda, utilizando una filtración de un empleado de su ministerio que debería de estar escondida hasta que lo detengan. Es que es la hostia, es que no... En Narcos no ves esto. Sí, Ayuso dimisión, bien. Yo entiendo que igual... Donde a lo mejor Ayuso tiene que dimitir es en el noviazgo, yo no lo discuto. Oye, pues a lo mejor, Isabel, tienes que reflexionar. Si es que es verdad que tu novio, antes de ser tu novio, era un cara dura que se dedicaba a estafar a Hacienda. Chica, pues, ¿qué quieres que te diga? Igual te has enamorado, ¿eh? Que yo tengo amigos que son unos hijos de la gran puta, pero son mis amigos, como decían los piratas, ¿no? Mis amigos son unos aberrantes, se exhiben sin pudor, beben al morro, se pasan las consignas por el forro, y mean en mitad de la vereda. Pues sí, yo tengo a mí, mis amigos son así, algunos unos hijos de puta. Y algún amigo mío, seguro que alguna la ha liado con Hacienda, la habrá intentado estafar. 2000, Fredo seguro que hacía alguna factura en vez. Pobre Fredo. Detención a Fredo. Pero es la hostia. Montar de esto un show. Entonces Ayuso igual lo que tiene que dimitir es del noviazgo. Oye, chico, pues mira, la verdad es que no me interesa eso, yo no te hacía así. O igual tiene que dimitir el novio de Ayuso como novio, que es que yo no lo sé. Pero hay que ser hijo de la Gran Bretaña para convertir esto en una historia que desvíe la atención. 24 horas antes de ir al Senado y al Parlamento a dar la cara por un escándalo bíblico, con decenas de millones robados, con maletas con dinero, joya y cocaína yendo y viniendo de Venezuela a España, participando amigos de tu mujer que colaboran en donde ella está metida, con rescates de los amigos de tu mujer de cientos de millones, con ministros comprando mascarillas fakes por millones y comisiones, todo organizado desde un ministerio por la mano derecha del ministro de Transportes, y donde las putas, la cocaína y el alcohol forman parte del decorado. Querer equipar, es que no se le ocurre ni a la mafia calabresa. Esto es el gobierno de España. Respaldado por millones de tolilis que se crean y compran estas cosas y las repiten, oyen a su líder mediático lo que dice y lo hacen suyo y lo van repitiendo por los bares, pues, porque tal. Os lo he dicho alguna vez, he perdido buena parte de mi identidad nacional. Cada día estoy más en el monte, en la soledad, camino de la depresión. Pero cada día tengo menos sentido de identidad de país, de verdad. ¿Y sabéis por qué? Pues yo no puedo tener identidad de país, de grupo, con millones de personas que han votado a este canalla, a estos sinvergüenzas, a esta mafia, a estos desalmaos, a estos mentirosos, a estos rufianes, a estos vulgares, a estos putas mierdas. ¿Cómo voy a tener yo sentido de pertenencia a una comunidad si pienso que pertenezco a una comunidad en la que están también millones de tolilis que han votado esta puta mierda sabiendo lo que había para que no vuelva el generalísimo Franco? Porque era o esto o Franco. Yo no puedo tener
Me entenderéis, pero yo no puedo sentirme partícipe de un grupo donde convive peña de esta. Y el que se dé por ofendido, dos problemas tiene. ¿Sabéis qué pasa? Que yo no tengo taras políticas, de ningún tipo. Hubo una vez con 13 años que mi hijo por primera vez me preguntó por política: papá, ¿tú qué eres, de derechas o de izquierdas? ¿Y sabéis lo que le contesté? Doy mi palabra de honor. Poco o nada me importa contar estas cosas. Tenía 13 años, me parece que estábamos en un viaje juntos, fíjate. Juraría que íbamos a Boston. Y me preguntó por primera vez: ¿tú eres de derechas o de izquierdas? Y me acuerdo que le contesté: mira, Junior, igual que tu abuelo, a mí me ponen nerviosos los de derechas y los de izquierdas. Me ponen nerviosos los dos. Es que esto no tendría que ir de política, esto tendría que ir de gestión. Es mi dinero y elegir unos para que gestionen mi vida. Dice: ya, pero serás un poco más de unos que de otros. Digo: de verdad que no. Eso sí, tengo muy en cuenta el único experimento social que se ha hecho en la historia sobre las derechas, capitalismo, y las izquierdas, socialismo. Digo: mira, Walter, en Alemania, ya lo habrás estudiado, se repartieron el país los capitalistas y los socialistas, e hicieron un muro en mitad del país, los socialistas y los capitalistas. El muro duró 30 y pico años. Y hay un dato que no es opinable. Del lado socialista al capitalista, todos los días durante esos 30 y pico años, varios intentaron saltar el muro. Del lado socialista al capitalista. Por cierto, a la mayoría los asesinaron a tiros. Los socialistas. Del lado capitalista al lado socialista, no intentó saltar ni uno en 35 años. Ese es el único experimento, le dije, social que se ha hecho en la historia. Y sinceramente me parece significativo. Pero hasta ahí. Ni unos ni otros. Como me decía mi padre, me agotan los dos. Los unos y los otros.